1425 años nace en el seno de la Orden de San Agustín la insigne cofradía penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno en el convento de los Agustinos Descalzos de Valladolid, lo que hoy conocemos como el Archivo Municipal. La historia de esta cofradía es en realidad una lucha incesante por conservar una identidad propia. Y es que si retrocediésemos 4 siglos en el tiempo, descubriríamos que esta cofradía se había desvinculado de la orden religiosa en la que nació. Por ello, se tuvo que encargar la hechura de una nueva imagen titular. Esta imagen, que es la que actualmente se conoce como la de nuestro Padre Jesús Nazareno o el Señor de Valladolid, ya procesionaba en aquel entonces sobre los hombros de sus cofrades. De esta forma, muchos años después, y símbolo de esa lucha constante por preservar una identidad propia, un grupo de cofrades se propuso volver a llevar al Nazareno sobre sus hombros. Bueno, en aquellos tiempos la cofradía lo que intentaba era adecuarse a una forma de ver el futuro distinto en lo que era la Semana Santa de aquellos tiempos. Corrían los años 90 y una nueva corriente cofrade irrumpió en la ciudad de Valladolid, la de volver a llevar los pasos a hombros. En la cofradía de los Nazarenos, y coincidiendo con el 400 aniversario de su fundación, aprovecharon el año 1996 para que su querido Nazareno volviera a sostenerse sobre los morados hábitos de sus cofrades y no sobre los neumáticos de la carroza que acostumbraba a utilizar. De esta forma, la cofradía de Jesús Nazareno se convirtió en una de las primeras en dar este acertado paso. Sin embargo, no todo iba a ser un camino de rosas. Era complicado porque las andas pesaban, eran nuevas andas, se nos complicó todo un poco. En aquella época la lista de comisarios ha sido la más grande que hemos tenido, la más numerosa. Contábamos con casi 50 comisarios, si bien es cierto que en procesión pues solamente participábamos unos 30 aproximadamente como ahora, y portábamos las andas 24 solamente, con relevo. Dificultades, pues bueno, las dificultades sencillamente es que como todo era nuevo para nosotros, pues era experimentar. Sin embargo, el Nazareno no fue la primera imagen que la cofradía portó a hombros. Aparte del Cristo de la Agonía, que no ha variado su forma de procesionar desde los años 50, el Cristo yacente, comandado por Víctor Muñoz, ya salió en andas a principios de los 90, unos años antes que nuestro Padre Jesús Nazareno. Esta es la última vez que la imagen titular de esta cofradía salió sobre ruedas un miércoles santo, el de 1995. Sin embargo,
Esta no es la única diferencia que observamos en este inédito vídeo. Y es que si nos fijamos bien, también vemos cambiado algún detalle en el paso de Nuestra Señora de las Angustias. Impulsores de cambiar o de dar el paso de sacar el nazareno en andas en vez de en carroza, aquí en la cofradía fueron Javier de Uña y Víctor Muñoz. También es cierto que en aquella época había alguna cofradía que ya lo hacía, ¿no? Y bueno, pues fueron unos de los impulsores. Ya estaba preparado para cargar y el primer momento, justo cuando dieron los toques para meterte y meter el hombro, ese fue el momento. Ese es el momento. Para nosotros era toda una novedad. En aquella época estrenábamos mayordomo, estrenábamos comisarios, estrenábamos andas, una forma distinta de procesionar, una forma distinta de sacar al nazareno en procesión. Uno de los momentos más recordados por los comisarios de ese primer año fue el paso por la calle Bao, en la cual, por culpa del cableado eléctrico, tuvieron que hacer uso de la característica maniobra apodada como sangría, para poder continuar con el recorrido de la procesión. Al principio de este documental, hablábamos de esa incesante lucha de conservar un sello característico que esta cofradía ha sabido mantener a lo largo de su historia. Como no podía ser de otra forma, esto también se ve reflejado en el andar del nazareno. Creo que sobre todo que es más largo, sobrio, no hacemos ningún movimiento extraño, es muy tradicional. Transmite una gran emoción porque la propia imagen llama a que la veas, parece que va andando por encima de las cabezas de las personas. Y es que, como bien apuntan estos cofrades, desde los primeros años, Luis Galindo, primer mayordomo que guió las andas del nazareno, le dio una forma de caminar muy definida, con zancada larga y una mecida muy ancha, balanceando el paso de lado a lado de la calle. Este andar tan característico provoca una lentitud en el transcurrir del paso en la calle que permite a los fieles contemplar la imagen aún por más tiempo. Bueno, yo soy un aficionado a la Semana Santa y me encanta todas las cofradías, pero creo que el nazareno tiene algo especial. Siempre que acaba la procesión veo un montón de vídeos que hacen al nazareno y creo que tiene un andar especial. A mí me encanta la frase que lo dice mucha gente, que es la de ese lento caminar que tiene el nazareno. Es un lento caminar, es como una expresión de cómo caminaría él con la cruz. Es sobre todo muy de lado a lado, muy lento y a mí me parece un paso muy acertado y muy bonito de ver sobre todo. La manera de levantar o de posar, la manera de mecer, la manera de andar con el paso más largo, más corto, pues varía mucho en función del momento y de la música. Por ejemplo, yo recuerdo uno de mis últimos años, pues recuerdo que en la plaza dije, como no sé si era el último o el penúltimo, dije yo lo quiero ver.
y les enseñé y les expliqué cómo tenían que levantarse con la música. Y entonces yo me marché y ellos, los portadores, sabían cuándo tenían que levantarse, cuándo tenían que empezar a andar y no tenía que dar toques, pero yo quería ver cómo entraba el nazareno. Hacer la levantada del nazareno sin llamador, solo con un toque para avisar a los comisarios, en la que se subiría lentamente el paso y bueno, para mí a mí ese momento es el que más me gusta. Creo que no se debe perder porque es un momento especial en el que el nazareno, la gente creo que no se lo espera, además, y creo que al ver al nazareno subirse poco a poco, es como que de verdad él subiera. Es como que nadie le sube, como que es él el que se intenta levantar. Y a mí eso me estremece, al verlo en el vídeo me encanta. Hace que estemos más concentrados, hace que los ensayos estemos más pendientes y yo creo que son pequeños gestos que engloban mejor la procesión. Los ensayos con Luis Galindo eran unos ensayos que se hacían con mucha seriedad. Lo que era el ensayo. Las paradas en cada uno de los ensayos era exactamente igual que si estuviéramos en procesión. Después de los ensayos, pues bueno, ya había pues más camaradería, más otra forma de tratarlo. A ver, Luis Galindo era una persona muy peculiar, tenía su carácter, era un hombre entregado completamente a la cofradía y bueno, pues realizaba sus ensayos a su manera. Escogió, entre los que se apuntaron a las andas, los primeros ensayos los hicieron con la Virgen de las Angustias, con las andas de la Virgen de las Angustias y luego poco a poco pues fueron pasando a las nuestras. Yo no participé nunca como portador de las andas, pero sí venía a los sábados de Pasión y de Gloria a montar y desmontar la iglesia para la Semana Santa. Y es de lo que más conocía a Galindo, de esos momentos, aparte de que él estuvo en el Cabildo de Gobierno y también fue sacristán de la cofradía. Galindo tenía mucho carácter, era un mayordomo con mucho carácter y tiraba, y el hombre, debido a su altura, que no llegaba al llamador, tenía una especie de cruz que era con la que nos llamaba para poder entrar y poder levantar. Después de que Luis Galindo se retirase, le tocaba el turno a Ernesto, un mayordomo que estuvo 10 años y marcó una época. Valores como el cuidado de todo detalle y la apertura de la comisaría al resto de la cofradía le hicieron ser una de las personas más queridas entre sus comisarios. Vamos a ver, son dos mayordomos que son distintos, evidentemente. Lo único que pasa es que Ernesto sí que supo canalizar ya y encauzar un poco lo que era la trayectoria, esa transición de carrozas a andas. Tú date cuenta de que la cofradía antes de las andas todos conocíamos única y exclusivamente la carroza, y en el caso de Luis Galindo pues era eso, la carroza. En el caso de Ernesto, pues bueno, ya lo que hizo fue encauzar, después de, creo recordar que 7 años que estuvo Luis Galindo como mayordomo, con las andas me refiero, como jefe de paso estuvo muchísimos más, pues Ernesto lo que hizo fue canalizar esa corriente de andas, hacer esa transición de carroza a andas. Él, por motivos de salud, estaba bastante tocado, tenía un problema en el estómago y en el hígado y tuvo que dejar la mayordomía porque no se podía acercar por aquí
y esto se planteó de una forma muy inmediata. Yo acababa de salir de alcalde y bueno, sabían que estaba en los montajes y en los desmontajes y que más o menos conocía el tema. Estuvimos buscando a algunos antes que a mí y no quisieron asumir la responsabilidad y bueno, me la dieron a mí. Yo acababa de salir de alcalde y no me asustaba para nada ser el mayordomo, nada más por eso. Que Ernesto, pues bueno, ensayaba más la parte de los giros, hacía una similitud un poco más parecida al recorrido de la procesión. Nos llevaba por la bajada esa que va a San Lorenzo para simular la bajada de Libertad. Yo era soy muy meticuloso y me gusta tener todo más o menos organizado y preparado. Entonces, pues yo me acuerdo, escogía las canciones, las marchas, escogía los momentos en que tenía que hacer los cambios, medía las alturas con detenimiento, confiaba en alguno más que en otro cofrade. Bueno, pues yo me lo preparaba, la verdad es que yo me lo preparaba. Yo me acuerdo, por ejemplo, las entradas, cuando teníamos nuestra propia banda, pues yo siempre les decía que me tocaran bulería y bendición. Y acabábamos con bendición. Y yo calculaba los pasos, sabía dónde me ponía que poner y les hacía más corto, más largo y lo cuadraba de esa manera. Entrada clavó exactamente el final de la marcha con la cruz que casi daba en la puerta. Y eso no es azar, no es curiosidad, no es qué casualidad, no, es porque se miden los tiempos de lo que dura cada marcha y lo que tardamos en dar el giro y en ir hasta allá. Y eso sí que me parece que encuadra muy bien y hace que un acto bello, un momento bello, quede magnífico y precioso. 10 años después de que Ernesto tomase los mandos del paso del Nazareno, Felipe fue su sucesor, mayordomo que en sus 8 años de cargo ha conformado un grupo de andas muy compacto, instaurando un ambiente de camaradería entre los comisarios que les ha permitido perfeccionar aún más su papel en la calle. Yo siempre digo que el grupo de la comisaría, para mí, que son como mis hermanos. Son mis hermanos y bueno, un grupo de ellos para mí son mis mejores amigos. La comisaría es como una familia, es la familia nazarena. Sabía que Ernesto lo quería dejar, porque él pensaba que no debía de perpetuarse en el puesto y bueno, lo que yo no sabía es que me lo iba a ofrecer a mí, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, vino un día y me dijo, dice, oye, ¿me quieres sustituir como mayordomo? Claro, te lo dicen así de sopetón, llevas como 12 años cargando o 11 años cargando,
2003-2013, 10 años, y de repente llegas y dices, "Uf, claro, es un honor, por supuesto que sí, pero tienes que dejar de cargar". Y eso a mí en ese momento, pues te voy a decir que me costaba mucho. Le dije que me lo dejase pensar y esa noche lo recapacité y dije, hombre, esto es un honor que no puedes dejar pasar. Que era una de mis personas de confianza y bueno, pues yo llegó un momento, yo llevaba ya 12 o 13 Semanas Santas o 14, ya no sé cuántas, un montón, y yo tampoco podía, porque físicamente yo ya no podía hacer todo lo que les pedía a los comisarios, y yo sí que consideraba que tenía que ser un comisario más y que cualquier cosa que le pidiera a un comisario lo tendría que hacer yo. Entonces, si yo pedía hacer una cosa que no podía hacer, pues me parecía feo por mi parte. Que Ernesto ha dejado el listón, y no es postureo, muy alto. Yo siempre, ya sabéis, y os lo digo todos los días, que mi labor, yo soy ernestista de convicción, porque creo que Ernesto ha hecho una buena labor de apertura en la comisaría. Y yo he intentado seguir esa labor. Lo que pasa es que, claro, Ernesto tiene un carácter, yo tengo otro, él lo hace de una manera, yo lo hago de otra, aunque la línea maestra es la misma, en síntesis, que todos estemos a gusto, ¿no? y contentos de estar haciendo lo que estamos haciendo. Ahora ya con Felipe nos centramos más en ensayar las salidas y las entradas, entonces simulamos como llegamos hasta el Santander, que es, por así decirlo, hasta donde llevamos marcha, sin parar, y luego ensayamos la entrada desde el Santander para aquí, para la cofradía, y un poco intentamos simular también un poco los encuentros, los dos encuentros con las dos vírgenes, y los dobles pasos para las subidas. Vamos a ver, hay dos vertientes, la musical, que tú entiendes de esto, y lo que es el recorrido. Vamos a ver, el recorrido como tal, pues no se puede plagiar en un ensayo. Lo que sí que puedes hacer es momentos, la entrada, la salida, el giro sobre el eje, la marcha atrás, eso sí que lo ensayamos convenientemente. De unos años a esta parte sí que es verdad que he intentado hacer ensayos de fondo, vamos a decirlo así, ¿vale? Estas situaciones en las que en vez de estar una marcha y parar, estamos 2-3 marchas y paramos, 2-3 marchas y paramos para coger un poco de fondo. Es que os sale tan bien. La imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, tradicionalmente, ha sido acompañado por una banda de cornetas y tambores. De hecho, dentro de la cofradía ha habido varias bandas de este tipo que han ido apareciendo y desapareciendo a lo largo de su historia. Ejemplo de ello son la banda que apareció en los años 80, otra en los años 90 y la última en los años 2000, destacando esta por ser una de las de mayor calidad musical de la ciudad en aquella época. Pues la banda era propia, de lo que yo recuerdo, pero no iba detrás del Nazareno. Íbamos con un tambor y ese tambor nos iba marcando el paso. La banda de cornetas y tambores pues era la típica de los años 90, con marchas militares, equivalente.
fue cuando empezó a tocar más marchas de Semana Santa de Sevilla, y me acuerdo que había años que salíamos con bulería en San Román, al llegar a la Plaza Mayor, que también era una marcha muy bonita. Creo que esa marcha se empezó a tocar con Ernesto de mayordomo en los años 2005, cuando la banda estaba en el máximo auge, y esa entrada era preciosa. Y los últimos años de la banda, de cornetas y tambores, cuando ya no salíamos con la banda del Nazareno, un conocido de mi padre le dijo a mi padre: escucha una marcha que se llama Esta es, que la toca Las Tres Caídas, y pusimos esa marcha un día en casa y nos gustó muchísimo. Y dijimos, esta marcha para la entrada podría quedar muy bonita. Y se tocaba a Esta es y Bendición. En 2016, la cofradía toma una decisión clave, la de cambiar de banda de cornetas y tambores a agrupación musical, convirtiéndose así en la primera y única cofradía que procesiona al ritmo de este estilo en la Semana Santa vallisoletana. Las agrupaciones musicales son más armónicas y, no sé, por cambiar un poco la costumbre de llevar cornetas y tambores, dijeron: vamos a probar este año con agrupación musical, a ver qué tal suena. Y gustó, y se decidió cambiar a agrupación musical. En la actualidad, las marchas que se tocan el Miércoles Santo son elegidas por un grupo de cofrades y se consensúan tanto con el mayordomo de la imagen como con la formación musical que acompaña. El criterio a seguir es el de buscar la melodía que mejor se adapte a ese característico andar de la imagen y a la calle o tramo en el cual se vaya a tocar. Así pues, se tiene en cuenta el carácter de la cofradía en la calle y el tiempo que va a tardar el nazareno en recorrer cierto tramo. De esta forma, la cofradía siempre intenta apostar por un repertorio de conocidas marchas del estilo, como pueden ser Y al tercer día, Río de Muerte o La Saeta, así como marchas propias de la agrupación, como serán Dulce Esperanza o Así en la tierra como en el cielo, marchas propias de la agrupación musical La Expiración de Salamanca. Podríamos decir que el nazareno habrá llevado de todo, desde flores de tela, cuando se llevaban las flores de tela sobre los años 20 del siglo pasado, que antes de eso habrá llevado flores de talco, incluso con palmeras de plata como las que hay en la iglesia de Santiago, las que tiene la cofradía de las Angustias, y más recientemente rosas rojas o el clavel rojo, y luego después durante un tiempo se ha utilizado mucho el iris morado. Pero bueno, yo soy de la particularidad que piensa que hay que buscar tonalidades que vayan con la imagen del nazareno
y que cada año cambie para que se note que es diferente Semana Santa. Y entre 2015 y 2013 ha empezado ya el nazareno pues cada año a llevar una cosa diferente. El primer año quise hacer una demostración de muchos tipos de flores en tonos azulados y en tonos morados, y a partir de ahí, pues dependiendo del año, hemos cambiado un poco cada cosa. Pues mira, yo ante todo lo primero que analizo a la hora de poner las flores, me gusta analizar si ya se ha cambiado la hora o no, porque así dependerá de las horas que el nazareno esté en la calle con luz o a oscuras, porque no es lo mismo el nazareno con la luz que a oscuras. El nazareno por la mañana con iris morado pues se ve bien, pero el nazareno a las 11 de la noche con iris morado es un pegote negro con otro pegote negro. ¿Por qué? Porque el nazareno está policromado con los estofados morados, se ve oscuro en la calle y con las flores se ve si son iguales, la luz, los tonos oscuros se come la luz de las farolas y entonces no se le ve. En cambio, si va en tonos rosados, tonos más bien un poco pálidos, el tema cambia, porque ahí ya la luz se refleja, no se absorbe. Pues esto, como no solo depende de mí, depende también de la camarera mayor y del mayordomo del nazareno. Entonces yo voy viendo lo que en cada momento me parece más indicado y yo se lo transmito. De ahí pues hay veces que se queda todo igual o a veces me piden cambios, y incluso a veces si los cofrades me comentáis que queréis algo en concreto y está en mi mano hacerlo, yo lo transmito a la camarera mayor y al mayordomo del nazareno, y si ellos están de acuerdo, pues seguimos adelante. Me parece que fue creo que fue en 2000, no sé si fue en 2016, el adorno floral lo había pedido un cofrade. Me dijo, le había hecho unas esquinas el año anterior de orquídeas moradas, y me dijo, me gustaría que el nazareno fuera entero de orquídeas moradas. Y entonces yo al año siguiente se lo transmití a la camarera y al mayordomo, les dije, ha habido gente que le ha gustado y me ha dicho que le gustaría que un entero fuera de orquídeas. Me dijeron, pues por la entera de orquídeas. O sea que yo en ese tipo de cosas, siempre y cuando me parezca que es correcto lo que se está transmitiendo, yo se lo elevo a la camarera y al mayordomo y jugamos un poco también con eso. Responsabilidad, porque tienes esa responsabilidad tanto con la cofradía como con Valladolid. Parece que tiene que salir todo bien, porque si no estarías defraudando tanto al cofrade como a toda Valladolid, que viene a cada miércoles santo, acude a ver al nazareno salir en andas. Yo recuerdo una anécdota, siempre se la cuenta a mucha gente, cuando me acuerdo un año, cuando se me acerca una señora mayor en una silla de ruedas con su hija y me toca el hábito y se santigua, pues se me pusieron los pelos ahí como escarpias, y claro, luego analizándolo decía yo, claro, es que no soy yo, es lo que represento. Mucha emoción, yo he llegado a llorar. Bueno, para mí el nazareno lo es todo en mi vida. Para mí el nazareno, desde en los momentos malos, en los que hay que pedirle siempre, pero sobre todo también en los momentos buenos, que es una cosa de las que yo muchas veces hablo. En los momentos buenos, en los que estás con tus amigos, pasándotelo bien, llegas a casa y le das las gracias. Hay que siempre ser agradecido a Dios, no siempre pedirle. Pedirle es importante, pero también dar gracias, y para mí lo es todo. Durante todo el año siempre vengo a la cofradía, le rezo por mis preocupaciones y también le rezo por las cosas buenas que me han pasado. A ver, hay momentos en las procesiones, y tú también lo sabes, que se pasa mal. Luego, a posteriori, dices, ay, qué bien, qué mal lo he pasado, ¿no? Pero sí, hay momentos duros en la zona de Angustias, con el empedrado. Hasta que llegamos a Angustias, yo creo que más o menos, sí, bueno, pero luego la vuelta se hace dura. El nazareno es el Señor de Valladolid. Para mí es una de las cosas más grandes que hay en esta ciudad. Mucho recogimiento, o sea, es una sensación que creo que muchos cofrades lo deberían de probar, porque es una sensación tan sumamente íntima que es difícil de explicar. Es algo que cautiva, tú le miras y
y es imposible estar un segundo sin mirar, no sé, te fijas en él y estás allí un minuto y no te vas y sigues allí. Yo me acuerdo que le miré y le dije, digo, nos echábamos de menos, pues porque al final es la realidad. Para mí el Nazareno es una parte muy importante de mi vida y bueno, pues es mi Cristo. Yo creo que o sea, no podría vivir sin el Nazareno. El Nazareno para mí y para casi todos, yo creo que casi todos los vallisoletanos es tradición. Al final, el Nazareno sin Valladolid y Valladolid sin el Nazareno no tendría mucho sentido. Para mí el Nazareno, más allá de lo que es una extraordinaria imagen, una extraordinaria talla realizada por un magnífico escultor, es el reflejo que veo en él para poder llegar con mis creencias hacia Dios. Eso es el Nazareno, eso es lo que me transmite el Nazareno. El verle a él y saber que a través de él puedo llegar a mis creencias en Dios.